La ética es la especialidad filosófica acerca de la cual más se ha escrito y se escribe en la actualidad. Desde su mirada, se abarca una gran cantidad de temas cruciales: la fundamentación de nuestras acciones, los replanteos acerca del significado de la libertad y de la justicia en el contexto del mundo como mercado, los temas derivados de los avances de las ciencias y la tecnología, los debates entre aquellos que intentan dar una fundamentación universal de las normas y los que las relativizan en función de las diferencias de cada comunidad, los problemas de bioética, el desafío ético que nos plantea la ecología, etc. Todo esto nos permite pensar que las cuestiones fundamentales de la filosofía se concentran actualmente de una manera especial en las reflexiones éticas. De este modo, el panorama es sumamente vasto. Veamos cuáles son las cuestiones preponderantes. La ética no puede ser comprendida genuinamente sino a través de su historia. Esta afirmación se vuelve relevante para nosotros, los habitantes de este mundo coincidente con un cambio de época. Muchos intelectuales y filósofos llaman a este cambio de época el pasaje de la modernidad a la posmodernidad. ¿Cómo entender este cambio? Gran parte de la bibliografía de estas últimas décadas ha sido dedicada a ello. Aquí trataremos de plantear el tema en sus líneas generales. Con el nombre posmodernidad se hace referencia a una nueva época de la humanidad. En ella, las características principales del mundo moderno se encuentran sujetas a una profunda crisis, a tal punto que podríamos definir a la posmodernidad como la modernidad en crisis. Bastaría con preguntarnos si creemos que el progreso de la ciencia, de la economía, del arte, le permitirían a la humanidad vivir en un mundo mejor. Sin duda, esta pregunta es muy difícil de responder, pero nos puede servir como test para entender una primera gran diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. El prototipo de hombre moderno es aquel que confía en que el curso de la historia debe estar orientado por el progreso, vive y proyecta su vida para ello. Para él, el progreso garantiza que el día de mañana será mejor que el de hoy. En cambio, la posmodernidad surge del descreimiento, de la desconfianza y hasta del escepticismo. Ya no se cree que el progreso constituye necesariamente un bien para la humanidad. El progreso se ha vuelto rutina, dice el filósofo italiano Gianni Vattimo en su libro El fin de la modernidad. En la posmodernidad se desvalorizan todos los ideales y expectativas. La falta de confianza en el futuro, junto con la desaparición de los grandes proyectos comunes, como las ideologías de la emancipación y las utopías, dejan un vacío que a menudo es llenado por el pesimismo o el desinterés, que conducen al hombre actual hacia un proceso creciente de aislamiento. Jean-François Lyotard, otro filósofo que se ha ocupado de pensar la posmodernidad, sostiene que ella resulta del desarrollo de la modernidad. Dice que la posmodernidad es cosa moderna y describe la condición posmoderna como la instancia en la que el hombre se ve cada vez más lejos de poder incidir con sus acciones en el curso de la historia. Experimenta la sensación de que los acontecimientos se han vuelto independientes respecto de sus actos y que lo que cada hombre pueda hacer es demasiado poco. A diferencia de Lyotard, Jürgen Habermas defiende la vigencia del proyecto moderno que debe ser completado y destaca que la modernidad se asienta sobre el proyecto de libertad fundado en la razón. Defender el proyecto moderno es defender la necesidad de fundamentar racionalmente nuestras acciones, mantener la autonomía del arte, la ciencia y la moral. En definitiva, seguir sosteniendo que la racionalidad es la condición de posibilidad de un mundo donde todos y cada uno de los hombres puedan llegar a ser libres. La transformación consiste en pasar de la filosofía del sujeto a una filosofía de la acción intersubjetiva. Todo el trabajo de Habermas se orienta hacia este fin.
pasar del paradigma físico-matemático que ha dominado en la modernidad al paradigma de las ciencias sociales y desarrollar una teoría de la comunicación entre sujetos, a diferencia del sujeto cartesiano. Muchos intelectuales y filósofos sostienen que la posmodernidad es una época producida y dominada por la cultura de los medios de comunicación. Los medios de comunicación permitieron el acceso a la opinión pública de minorías de todo tipo. Se trata de un proceso de pluralización que hace imposible un punto de vista único acerca de la realidad. Muchos pensaron que la simultaneidad de la televisión y la circulación de la información darían por resultado una sociedad más transparente, donde los obstáculos de la comunicación serían eliminados. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. Al multiplicarse los centros desde donde surge la información, se multiplicaron también los sujetos y las narraciones, lo que dio lugar a una fragmentación de la imagen del mundo. El predominio de los medios de comunicación en la sociedad actual ha ido generando una cultura del espectáculo donde la finalidad pareciera ser llenar bien los ojos para vaciar las cabezas. Basta con recordar los numerosos programas periodísticos en los cuales la información se convertía en show. En este sentido, Jean Baudrillard sostiene que con el televisor el mundo se mete en nuestra casa. El límite entre lo público y lo privado ha sido disuelto por la invasión de los medios. Su poder simulador produce una realidad más poderosa y por ello más real que la conformada por sujetos y objetos. Si pensamos en el poder de los medios en lo que se refiere a la formación de la conciencia pública, notaremos que vivimos en un mundo más complejo, plagado de informaciones, y donde la realidad se fabrica día a día. Es un desafío para todos aprender a habitar este mundo interrogado por la tecnología y la comunicación. Varias son las alternativas que se han planteado en torno de la prolongación de las ideas modernas. Jürgen Habermas es quien más se ha dedicado a la tarea de una reconstrucción crítica de la racionalidad como base de la sociedad democrática y como cumplimiento del ideal emancipatorio de la modernidad. Habermas desarrolla su teoría de la acción comunicativa, la cual constituye una ética del discurso. A diferencia de los filósofos modernos, él parte de un concepto de racionalidad intersubjetiva, que se expresa mediante los actos de habla o de comunicación. De este modo, sustituye la problemática moderna que se centra en la conciencia subjetiva por una reflexión crítica acerca del lenguaje. La teoría de la acción comunicativa contiene una crítica trascendental del lenguaje, o más específicamente, de los actos de habla. Su intención principal es la de desarrollar una pragmática universal de los actos de habla. Cuando cada uno de nosotros habla, en ese mismo acto se encuentran estructuras universales que solo pueden ser puestas de manifiesto críticamente. Así como para hablar un idioma no necesitamos conocer explícitamente su gramática, tampoco necesitamos conocer los elementos universales que se encuentran en el acto mismo de hablar. Estos solo pueden ser reconocidos mediante una reflexión posterior. La idea de Habermas se centra en que, del mismo modo que existen estructuras sintácticas y gramaticales, también existe una pragmática contenida en el habla cotidiana. Por lo tanto, al igual que la sintaxis y la gramática expresan los rasgos universales presentes en el lenguaje, es posible establecer una pragmática universal de los actos de habla mediante una crítica trascendental del lenguaje. Por ejemplo, cada vez que alguien me dice algo, lo escucho suponiendo que lo que me dice es verdad, más allá de que lo que dice sea verdad o no. La comunicación solo se hace posible partiendo de la confianza en tal intención. De este modo, nos encontramos con un principio supuesto en la intencionalidad de toda acción comunicativa. Pensemos cuántas veces nos vemos ante la necesidad de tomar una decisión conjunta,
la cual depende del grado y de la legitimidad de nuestra comunicación, es decir, de nuestra capacidad de expresar nuestra posición y de comprender la de los otros. Lo que Habermas propone es que esta teoría de la acción comunicativa nos permita elaborar el concepto de una comunidad ideal de habla. Sabemos que este ideal de comunicación nunca podrá ser alcanzado, pero su función es la de corregir nuestros modos de comunicación. Una decisión justa es una decisión fundada en el consenso alcanzado mediante la argumentación racional de las posiciones de todos los involucrados. Pensemos en un grupo que reclama a uno de los integrantes por su mal comportamiento. Esa demanda se podría expresar en una serie de juicios que podría resultar así. No colaborar con el grupo durante el campamento es malo. Tal persona no colaboró, tal persona se comportó mal. Como los juicios éticos contienen siempre una valoración, por ejemplo, tal persona es un mal compañero, no son verificables en el sentido en que lo son los juicios científicos. Por ejemplo, todos los metales se dilatan por el calor. Los primeros dependerán de la fundamentación de los argumentos que sean aportados a la discusión para validar el juicio emitido. Habermas afirma que la validez del juicio ético se obtiene a través del consenso construido mediante la comunicación producida por argumentos racionales. De este modo, descarta la posibilidad de aceptar como legítimos aquellos consensos limitados a lo que opina la mayoría. La cantidad no da certeza, la mayoría puede equivocarse, y propone lo que él llama consenso dialógico argumentativo, que tiene características especiales que deben ser respetadas para asegurar la validez del acuerdo alcanzado. Algunas de estas características son que en la discusión cada uno de los participantes deberá exponer sus argumentos, responder a las críticas, argumentar en función de los intereses propios o de su grupo. Otra característica es que cada participante, por el solo hecho de entrar en la discusión, reconoce a los otros hablantes competentes como sujetos de derecho. Otra característica, la tercera, es que los participantes en la discusión deberán renunciar al uso de la fuerza, la amenaza, la manipulación ideológica, el engaño, etc., para defender racionalmente sus argumentos. Y por último, podemos mencionar la característica de que un consenso será legítimo y fundamentará una norma moral legítima cuando se respetan todas las normas de procedimiento. Habermas de esta manera reformula el imperativo categórico kantiano. La razón es dialógica. Esto significa que no puede haber excluidos en la discusión y que todos los argumentos deberán ser atendidos. La ética del discurso, como Habermas llama a esta propuesta que comparte en sus puntos fundamentales con Karl Otto Appel, no aspira a delinear el contenido de las normas morales o los ideales de vida buena, sino a ejercer una función crítica y legitimar o no los acuerdos políticos, económicos y sociales, alcanzados dentro de cada comunidad histórica o entre las naciones. En este sentido, se puede decir que es una ética procedimental o formal. La ética del discurso da pautas para que los sujetos y los pueblos en sus variedades culturales puedan determinar lo que es bueno para todos sus ciudadanos mediante un debate abierto. El pensar se desarrolla en el diálogo. Aprender a pensar es aprender a argumentar y a confrontar con los argumentos de los otros. Lo más importante es poder llegar a fundamentar las normas básicas de convivencia desde esta racionalidad comunicativa, lo cual puede ser entendido como los fundamentos éticos de una teoría de la comunicación. A causa del gran avance científico-tecnológico, la ética ha adquirido en nuestra época nuevas dimensiones de responsabilidad. Esta problemática es analizada por Hans Jonas en su obra El principio de responsabilidad. Este autor sostiene que la ética hasta ahora se aplicaba a la evaluación de la acción con un alcance inmediato. Tenía que ver con el aquí y el ahora, con situaciones concretas de los hombres,
tanto en la esfera pública como en la privada. La acción u omisión tenía que ver con aquellas personas que rodeaban al autor de un hecho y que se vieron afectadas por su acción, pero no había responsabilidad por efectos posteriores no previstos. Hoy, el hombre ha ampliado la esfera de su acción, ya que mucho de lo que hace traerá consecuencias para la vida futura de los seres humanos. Estamos hablando del impacto de la ciencia y la tecnología tanto en el plano de la vida humana como en el de la naturaleza en general. La propuesta consiste en pensar un modelo ético que parta del impacto de la tecnología en la naturaleza, de modo tal que se pueda regular el costo futuro de las acciones. Porque, como sabemos, la tecnología está impulsada por el progreso constante, se supera a sí misma día a día y su finalidad es lograr un mayor dominio sobre las cosas. Es un inmenso poder el que se está desplegando. Por esto, Jonas señala que, si la esfera de la producción invalidó el ámbito de la acción, la moral tendrá que penetrar el ámbito de la producción y concretarse en políticas públicas. Pensando fundamentalmente que no existen hoy día políticas públicas que legislen con miras al futuro, que tengan como sujeto de la ley a las generaciones futuras. Este modelo ético parte del imperativo categórico kantiano reformulado de la siguiente manera: obra de tal manera que tú quieras que lo que hagas permita seguir manteniendo la vida en el planeta. La obligatoriedad estará puesta en que la acción que se realizará debe garantizar la continuidad de la existencia humana. Es importante poner el acento en los efectos que se desprenden de las decisiones que se toman. Esto significa que no hay derecho a arriesgar la vida de las generaciones futuras a causa del progreso del actual. A la ética le interesan el futuro previsible y el futuro remoto, del que también somos responsables. Las políticas públicas debieran estar orientadas a responder también por los intereses de los no nacidos aún, y en este sentido, de los que no tienen poder. Entonces, la ampliación de la esfera de la responsabilidad está dada porque la ética hoy nos exige, en primer lugar, responder por un acto del cual se es causa o por su omisión. En segundo lugar, responder ante los otros, es decir, por el poder que tenemos sobre los demás. Y en tercer lugar, responder por el futuro, por los efectos de nuestras acciones a largo plazo, en las generaciones por venir. Así, este imperativo, a diferencia del kantiano, abre un horizonte temporal, exige pensar en un futuro real previsible como dimensión abierta de nuestra responsabilidad.